Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Derecho, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Hacia una vejez con seguridad jurídica, la importancia de la tarea del notario en la prevención de la violencia patrimonial contra el adulto mayor. Se encuentran con nosotros en el presidium en representación de la maestra María José Bernaldez Aguilar, directora de esta facultad, el doctor Víctor Manuel Aguilar Corona, subdirector administrativo de esta facultad. Le acompañan el maestro Francisco Arce Arellano, notario público número 196 del Estado de México y catedrático de esta facultad. Saludamos al doctor Alfredo García Rosas, quien es el responsable del Comité de Género de esta facultad. Las palabras de bienvenida y presentación de nuestro ponente corre a cargo del doctor Víctor Manuel Aguilar Corona. Muchísimas gracias. Tengan todas y todos un muy buen día, un fantástico inicio de semana. El día de hoy vamos a tener la enorme oportunidad de escuchar de un hombre con mucha experiencia y con un gran sentido de responsabilidad jurídica, todo este cúmulo de situaciones que tienen que ver con las cuestiones legales referida a una etapa específica de la vida, que es los adultos mayores. Hemos escuchado, en algún momento platicaba con el doctor García Rosas, esa parte de la perspectiva de género que está afortunadamente ahora tan presente en nuestra sociedad. Sin embargo, a veces olvidamos que la sociedad tiene sectores distintos, ¿sí? Y que sí está bien las cuestiones de perspectiva de género, pero también tenemos que hablar de la diferencia que existe entre las personas, hablar de los adolescentes, hablar de los niños, hablar de las personas que tienen alguna discapacidad, pero también de los adultos mayores. Es una etapa de la vida a la que todos aspiramos llegar de la mejor manera, con las mejores condiciones y que también jurídicamente podamos tener un acompañamiento. Así es que, si ustedes me lo permiten, si me lo permite nuestro invitado y el doctor García, lectura a una síntesis curricular de nuestro invitado. El maestro Francisco Arce Arellano es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, es especialista en Derecho Civil por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho Notarial por el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México. Cursó además la maestría en Estudios Jurídicos en nuestra universidad. Fungió como mediador privado certificado con fe pública por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también está certificado como notario mediador por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Cuenta además con el título de experto en mediación familiar y civil mercantil por la Universidad de Barcelona. Es igualmente catedrático titular de la asignatura Mediación y Conciliación en Asuntos Civiles de la Escuela Judicial del Estado de México. También se desempeña como profesor de las asignaturas Obligaciones y Bienes y Sucesiones en nuestra casa de estudios. De la misma manera, imparte clases en especialidad en Derecho Notarial y Registral en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en el curso de aspirante a notario del Colegio de Notarios del Estado de México, así como en la maestría en Derecho Notarial que imparte el Instituto de Estudios Notariales. Se ha desempeñado como notario interino en la Notaría Pública 121 del Estado de México, accediendo a la titularidad de la función notarial a través de examen de oposición, por lo que actualmente se desempeña como el notario 196 de nuestra entidad federativa. Sin más, le cedo el uso de la palabra a nuestro invitado y les pido que lo recibamos como se merece con un fuerte aplauso. Maestro. Muchas gracias. Pues gracias a la universidad, gracias también al doctor Víctor, al doctor Alfredo y por supuesto a la directora María José Bernaldez por la invitación para platicar justamente de este tema que está, pues en la actualidad está siendo algo que necesitamos y tenemos que poder como estudiantes del derecho, como abogados y además como operadores jurídicos, sea cual sea quien tenga alguna relación o intervención con los adultos mayores, pues tenemos que saber qué tenemos que hacer en este tipo de casos.
Bueno, la conferencia se llama Hacia una vejez con seguridad jurídica, la importancia de la tarea del notario en la prevención de la violencia patrimonial contra el adulto mayor. Es un título un poquito largo, ¿verdad? Pero bueno, queríamos tratar de encontrar exactamente pues cuál era la relevancia y de qué forma el notario tiene que ver con los adultos mayores y sobre todo de qué forma puede preservar los derechos que tutelan a estas personas, ¿no? Como ustedes saben, el adulto mayor, pues todos sabemos que son aquellas personas que tienen más de 60 años, ¿no? Así lo marca la ley de las personas adultos mayores y además también tienen ciertos derechos y ciertas salvaguardas que marca la propia ley. A lo largo de la conferencia voy a platicar un poquito, ¿no? Y tratar de hacer esta relación. Perdón, es que como que siento que a veces se va el audio, no sé si me están escuchando bien, pero... ¿Sí? O de acá, a ver. ¿Me escuchan ahí? Creo que se está mejor porque el otro siento que de repente se cortaba y como que no me dejaba hablar del todo bien. Bueno, voy a tratar de hacer una relación entre el notario, la violencia patrimonial, el adulto mayor y sobre todo para poder comprender y entender de qué forma los notarios tenemos intervención en este tipo de cuestiones. Pareciera a simple vista que los notarios pues no tenemos nada que ver con los adultos mayores más que en el tema de testamentos, ¿no? Básicamente eso es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de adultos mayores. La gente dice, oye, pues es que voy a hacer mi testamento y lo dice justamente cuando ya está en una edad en la que siente que lo debe hacer. No sé por qué todos sienten, ¿verdad? Que lo deben de hacer ya justamente cuando entran en esta etapa de adultos mayores. Se puede hacer desde antes, incluso la propia ley te dice, ¿no? Que la edad para poder llevar a cabo un testamento pues es desde los 16 años. El Código Civil lo marca y justamente es una excepción a la regla de la capacidad, digamos, de manera general para poder obrar por sí mismo y es esto que es hacer el testamento a los 16 años. Pero bueno, justamente iremos platicando de estos conceptos. Hay un concepto muy importante que es el concepto de la capacidad y creo que todos hemos escuchado como estudiantes de Derecho o hemos estado incluso en algún asunto donde se hable de que a algún adulto mayor se le vulneró cierto derecho, que hizo un testamento cuando ya no estaba lúcido, ¿no? Que llevó a cabo algún acto jurídico, quizá ya teniendo alguna discapacidad que en consecuencia le trajera la incapacidad, ¿no? Y entonces, pues para poder entenderlo un poquito mejor, pues vamos a tratar de abordar ese concepto. Creo que es importante porque a final de cuentas, no obstante que nosotros no tengamos tanta actividad relacionada con los actos jurídicos en sí, como si lo es un notario, por ejemplo, creo que todos los estudiantes y abogados debemos de tener claro el concepto de la capacidad, porque hay muchas confusiones al respecto. Hablamos de la capacidad como discapacidad, cuando en realidad son conceptos totalmente distintos, ¿no? Y creemos que una va de la mano de la otra, cuando en realidad son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir, digamos, hacia allá para poder comprender y posteriormente trataremos de, sobre todo en el tema del testamento, que sí me importa tocarlo, porque ese es un tema que se hace mucho en las notarías. De hecho, ya estamos ahorita en junio prácticamente, por iniciar junio, en septiembre es el mes del testamento. No es promoción, ¿verdad? Pero si alguien tiene algún testamento y quiere hacerlo, algunos familiares, bueno, pues puede ir a la notaría y lo podemos hacer. No es promoción, pero en septiembre es el mes del testamento y se hacen muchísimos testamentos. De hecho, la estadística dice que en septiembre se hacen más testamentos que en todo el año en las notarías públicas de México, ¿no? Eso quiere decir que la gente, bueno, pues sí aprovecha este beneficio. No quisiera adelantarme, ¿no? Al final vamos a tocar este tema. El testamento es uno de los actos pues, más baratos, siendo sinceros, pero también de los que más pues, problemas pudiera dar al notario. Por eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer, sino más bien hay que tener ciertos recaudos, sí, pero trataremos de pues hacerlo con la diligencia y la pertinencia que un notario lo tiene que hacer. Entonces iremos a través de todos estos tópicos, ¿no? De estos conceptos para poder lograr comprender cuál es la tarea del notario y qué tiene que ver con el tema de la violencia patrimonial. Bueno, sí, ok, gracias. El maltrato al adulto mayor, comencemos desde ahí, ¿no? Nos dicen que es un acto único repetido que causa un daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce una relación basada en la confianza.
Regularmente el maltrato hacia el adulto mayor se da en los núcleos más cercanos, en el núcleo familiar, en el núcleo institucional, ¿no? En el núcleo laboral. Es ahí donde muchas veces las personas, ¿no?, que están rodeando a estos adultos mayores, pues simplemente con dolo, con mala fe o incluso a veces sin intención, bueno, pues llevan a cabo algunas situaciones que pudieran poner a este grupo, ¿no?, a este grupo vulnerable que son los adultos mayores, pues en situaciones económicas y patrimoniales complejas. Si bien es cierto que la ley de los derechos de las personas adultos mayores dice, primero, ¿qué se entiende por adulto mayor?, ¿no? Nos dice, también nos dice que en su artículo 5º, fracción segunda, letra D, que en los procedimientos del párrafo anterior, es decir, los procedimientos administrativos o judiciales, se deberá dar atención preferente a la protección de su patrimonio personal y familiar, y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. Digo, yo sé que al final pues tratamos de que las leyes sean lo más bondadosas y expresas posibles, ¿no? Digo, no es algo digo, está bien mencionarlo porque al final de cuentas sí hay que tenerlo muy, muy presente, pero bueno, al final de cuentas es lo que hacemos cuando se hace un testamento, es lo que hacemos día a día los notarios. Es decir, nosotros verificamos que en efecto no exista no exista presión, perdón, y no existe violencia por parte de ninguna otra persona cercana al círculo familiar, para que en efecto esa voluntad, ¿no?, que se está expresando en un testamento no esté viciada. Pero bueno, la ley nos lo recalca y nos dice que cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. Creo que nosotros, hablando de los requisitos de validez del acto jurídico y de los vicios del consentimiento, como estudiantes y como abogados, pues ya sabemos exactamente qué es la presión y qué es la violencia. Pero justamente, ¿no?, este grupo vulnerable pues ha sido realmente pues atacado, por decirlo de alguna forma, por círculos cercanos, y hace que en efecto realicen algunas cuestiones o algunos actos, ¿no?, que no reflejan del todo su voluntad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto o hemos sabido de que la tarjeta de la pensión del abuelito pues la tiene a lo mejor un hijo, ¿no?, el tío, ¿no?, la tiene a lo mejor el sobrino, la tiene algún nieto, ¿no? Y que justamente muchas veces, no digo que siempre suceda porque claro, tampoco es la generalidad, pero sí hay algunas personas que justamente basándose en esta cuestión de confianza, ¿no?, pues realizan algunas cuestiones que puedan violentar patrimonial o económicamente al adulto mayor, tales como, pues justamente sacar dinero de la tarjeta sin que el adulto dé su consentimiento, ¿no? Digo, puede ser para los medicamentos, mucha gente dice es que es para los medicamentos, es para su comida y demás, seguramente sí, pero también hay algunas otras personas que pueden aprovecharse de esta vulnerabilidad, ¿no? Y entonces es ahí donde el notario, por supuesto que funge un papel preponderante para tratar de que esto no suceda. No digo que no vaya a suceder porque claro, por muy objetivo que sean todas las cuestiones que llevemos a cabo en la notaría, pues en algún momento pudiera suceder, ¿no?, que se escape alguno de estos acciones a la visibilidad del notario, y entonces pues después estén en un procedimiento judicial determinando si en efecto quería testar, si en efecto quería donar, si en efecto quería quedarse con el usufructo vitalicio únicamente y no con la propiedad, ¿no?, si en efecto quería hacer lo que hizo en la oficina. Pero bueno, también para entender un poquito hablamos sobre la violencia patrimonial, y es todo tipo de abuso que se ejerce sobre una persona a través del control y la manipulación de sus bienes materiales y económicos. Se puede manifestar de diversas maneras y justamente una de ellas es la limitación de acceso a recursos económicos o la apropiación indebida de los bienes, ¿no? Un endeudamiento forzado también se puede dar, y como les decía, es importante destacar que regularmente se da en los círculos más cercanos. Probablemente algunos de ustedes, no sin saberlo, o alguno de sus adultos mayores, ya sean abuelos, quizás sus propios padres, quizá algún otro conocido esté sufriendo este tipo de violencia, pero ni siquiera se dan cuenta de que está sucediendo porque es algo que difícilmente se puede visibilizar, ¿no? Entonces imagínense si la gente que está en su núcleo cercano difícilmente puede visibilizar este tipo de violencia, pues entonces también nosotros como notarios pues difícilmente podremos, si es que no tenemos unas medidas objetivas, comprender, ¿no?, si es que está ante una situación de esta naturaleza. Bueno,
justamente es importante destacar que la institución del notariado es una institución de buena fe, es decir, nosotros debemos de hacer, por supuesto, las cosas conforme nos marca nuestra legislación. Hay una legislación que está acotada, que es una ley adjetiva, que es la ley del notariado y que nos dice cómo debemos de proceder. Pero hay algunas cuestiones que pues escapan a la vista del notario, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente pueda suceder que no se tenga el cuidado, en el cual probablemente se pudiera incurrir en una responsabilidad hacia el notario, o en la que de plano, por muchos criterios objetivos que tengamos en la oficina, pues no nos vamos a poder dar cuenta de lo que está sucediendo, de que en efecto esa persona está ejerciendo un acto jurídico por medio de la presión o de la violencia, ¿no? Como lo dije, muchas veces se utiliza esta institución de buena fe justamente con este dolo, con esta mala fe por parte de las personas para tratar, ¿no?, de llevar a cabo actos jurídicos respecto de los adultos mayores, de su patrimonio y demás. Ahora bien, ¿por qué es importante el notario? Bueno, hay ciertas estadísticas, ¿no? Hay estadísticas que hablan acerca de lo que significa un notario en la vida patrimonial y en la vida civil, por decirlo de alguna forma, de las personas, porque nosotros básicamente lo que hacemos es darle seguridad jurídica a las personas en estas relaciones jus privativas, ¿no?, de derecho privado, en todos los actos que vayan llevando a cabo y vayan haciendo a lo largo de su vida. ¿Qué sucede? Que justamente los adultos mayores son los que, o gente, ¿no?, que ya tiene un cierto patrimonio, que ya tiene ciertos años de trabajo, que ciertamente ya tiene una vida profesional y laboral activa, ¿no? Conforme va, obviamente, obteniendo esta experiencia y esta vida, pues lleva a cabo más actos jurídicos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen seguramente padres, abuelos, familiares que ya pudieron comprarse un terreno, que ya pudieron comprarse una casa, que justamente hicieron un testamento, alguno que quizá quiere donar su propiedad y solamente reservárselo su fruto vitalicio? Entonces, las personas, conforme vamos creciendo, pues digo no todas, pero la mayoría, ¿no?, o muchas de nosotros tenemos la posibilidad de poder celebrar diferentes actos jurídicos. Entonces, justamente una de las cosas en las que tiene que intervenir el notario, porque nosotros lo que hacemos es darle formalidad a esos actos jurídicos. Esa es la principal tarea del notario. Pero claro, esta formalidad, ¿no?, y estos actos jurídicos tienen que revestir ciertas formalidades. No es únicamente que el notario dé fe y ya, sino que tenemos que atender a cuestiones muy puntuales, y una de esas cuestiones es la capacidad, ¿ok? ¿Qué es la capacidad? Bueno, pues la capacidad básicamente es esta aptitud de poder ser sujeto de derechos y obligaciones. Y como ustedes saben, esta capacidad, ¿no?, se divide en capacidad de goce y en capacidad de ejercicio. Es decir, tenemos una capacidad en abstracto que es la capacidad de goce, ¿no? Todos lo tenemos por el simple hecho de haber nacido, ¿no? Todos tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos personalidad jurídica, pero también hay una capacidad de ejercicio que esta se va a dar cuando se cumplan los 18 años por regla general. Ya lo decía hace un momento, ¿no? Hay una regla general. ¿Por qué? Porque la capacidad sin duda responde a un principio de legalidad. ¿Cuál es el principio de legalidad? Bueno, que la ley determina quiénes son capaces y quiénes son incapaces. Es decir, la ley en su artículo, déjenme decirlo exactamente para no incurrir en, pero la ley en su artículo, ¿dónde está?, 4.230 nos dice en efecto quién tiene incapacidad natural y quién tiene capacidad legal. Y entonces nos va dando una serie de supuestos y nos dice, ¿sabes qué? Pues tienen incapacidad, bueno, los menores de edad, ¿no? Es decir, todos aquellos que son mayores de edad, por regla general, ya tienen capacidad, tienen una capacidad legal. Pero la capacidad legal no únicamente se tiene que acotar a una capacidad respecto de que si la ley te dice o determina quién es capaz y quién no. También tenemos una capacidad natural. Y esto es muy importante a la hora de llevar a cabo un acto jurídico. ¿Por qué es muy importante? Porque si bien es cierto que la capacidad legal, la propia ley lo determina, también es cierto que la capacidad natural es un juicio de valor que nosotros, en este caso como notarios públicos, cuando una persona llegue a nuestras oficinas, tenemos que valorar. Es decir,
La capacidad natural es un juicio de valor que el notario va a llevar y que entonces va a determinar y va a decir si la persona es apta o no para llevar a cabo el acto jurídico. Entonces, no todo aquel que tiene capacidad legal tiene capacidad natural. Es el caso de aquellos que no puedan manifestar su voluntad. El Código Civil del Estado de México, creo que en ese aspecto sí tenemos ahí pues una deuda pendiente, la verdad, porque hay otros códigos de otras entidades federativas que lo acotan y básicamente dicen, como la Ciudad de México, que aquel que pueda autogobernarse, no obstante que tenga una enfermedad reversible o irreversible, y que pueda manifestar su voluntad, básicamente es lo que menciona, tiene capacidad también. Es decir, tendrá esta capacidad natural para poder otorgar actos jurídicos y además si esta persona es mayor de 18 años, entonces vamos a tener los dos supuestos. Estamos en una capacidad natural y también tenemos una capacidad legal para poder otorgar los actos jurídicos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ustedes pueden ver a un menor, ¿no? Alguien de 17 años, muy lúcido, una persona que en efecto se expresa congruentemente, sabe gobernarse a sí mismo, pero justamente la ley limita e impide esta capacidad legal para celebrar actos jurídicos. Es decir, tendría que esperar a que cumpla 18 años para que, digamos, ya tenga esta plenitud, ¿no? De obrar por sí mismo. Entonces, es así, como decía y repito, que no todo aquel que tenga capacidad legal tiene capacidad natural y no todo aquel que tenga capacidad natural tiene capacidad legal, ¿vale? No los quiero confundir, se confunde un poquito este tema porque regularmente solamente hablamos de capacidad, pero digamos capacidad legal lo determina la propia ley. Justamente los mayores de 18 ya tienen una plenitud de capacidad, ¿no? Ahí entramos en que alguien que tiene 18 años ya tiene esta capacidad y además, para poder obrar por sí mismo tendrá que tener esta capacidad natural, ¿vale? No sé si con eso más o menos queda claro este tema. Hay incluso incapacidades para hacerlo más ejemplificativo que la propia ley te marca. Por ejemplo, el caso de los extranjeros, ¿no? Tú puedes ser una persona que se puede gobernar a sí mismo, puedes ser una persona que eres mayor de edad, pero pues simplemente tú no puedes adquirir porque hay una incapacidad que marca la ley. Es decir, tú tienes que tramitar primero un permiso para poder adquirir un bien inmueble en territorio mexicano y si está en la zona restringida, básicamente no puedes adquirir. O sea, hay una limitante expresa de la propia ley donde no puede ningún extranjero adquirir dentro de la zona restringida, que es esta zona de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 a lo largo de las costas. Esa es una incapacidad que marca la ley. Hay otro tipo de incapacidades, por ejemplo, las incapacidades para heredar, ¿no? Hablando del testamento y que está muy relacionado, por ejemplo, yo como notario no podría heredar de alguien que fuese a hacer su testamento a mi notaría. Sería un sinsentido que yo pudiera heredar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una incapacidad por presunción de influencia a la verdad de que yo justamente pude haber influido en la decisión del testador para que me dejara como heredero, ¿no? Hay incapacidad por delito también, ¿no? Entonces, aquel que lleve a cabo un acto delictuoso contra el testador, pues simplemente tampoco puede heredar. Entonces hay muchas incapacidades que la ley te lo va dando porque, como les decía, esto lo determina la propia ley. Pero después la capacidad natural es algo que el notario, en este juicio de valor que realiza en cada acto jurídico, y sobre todo hablando de los adultos mayores, tienes tú que ver y determinar si esa persona puede o no puede llevar a cabo el acto. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto para el tema de los adultos mayores? Porque regularmente, ¿no? Cuando ya una persona con cierta edad va a la oficina, pues ya se pone en entredicho su capacidad. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que alguien de 85 o 90 años puede otorgar un acto jurídico? Si ustedes, vamos a ponernos del otro lado, ustedes son los notarios. Ustedes, llega una persona de 90 años, ¿no? A su oficina, ¿qué harían ustedes? ¿Lo dejarían que hiciera su testamento? Por acá tenemos a Miguel. A ver, Miguel, adelante. Un participante. Se me hace muy parecido con lo que mencionaba de la persona de 17 años que aún no tiene capacidad legal para poder ejercer, para poder tomar una decisión más allá. Digamos, ya es una persona se puede gobernar a sí misma
Y creo que el mismo ejemplo puede caber en lo que nos menciona de la persona de 90 años. Obviamente es más difícil determinarlo porque él físicamente, mentalmente, pues ya tiene un largo proceso, pero considero que puede todavía tener, pero es difícil determinarlo. Y en el cuestionamiento que nos hacía sobre si nosotros, bueno, en lo personal, se recibiría de la misma forma, yo creo que se tendría que llevar a cabo un análisis a sí mismo como lo hacemos con la persona de 17 años. Es mi opinión, no sé si estoy en lo correcto o no. Sí, claro, siempre hay, digamos, para poder determinar y llevar a cabo este juicio de valor, pues definitivamente se tiene que hacer un análisis justamente de la congruencia con que se dirija, ¿no? Si es coherente en lo que nos está diciendo, ¿no? Si sabe, digamos, en dónde se encuentra hablando de este espacio-tiempo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas tienen que verificar. Claro, cuando llega una persona como cualquiera de ustedes a la oficina, seguramente es un análisis pues menos minucioso, por decirlo de alguna forma, porque pues es muy evidente de que ustedes podrían actuar y obrar por sí mismos. Pero ya cuando llega una persona, ¿no? Que de repente tiene 85, 90 años, pues habrá alguno que esté muy lúcido definitivamente, pero también habrá algún otro, ¿no? Que quizá ya no pueda llevar a cabo el acto jurídico. Y entonces, en ese caso, pues lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el notario, pues básicamente es ya pues, decirle que es imposible que se lleve a cabo el acto en virtud de que no se considera que tenga la capacidad natural para poder llevar a cabo este acto. Ojo, y repito, porque me gustaría que quedara muy claro este concepto. La capacidad legal sí la va a tener, ya tiene 85 años, pero no va a tener una capacidad natural para poderse gobernar por sí mismo. Ahora bien, es importante poder hacer un análisis muy detallado y minucioso, y por eso es, y justamente lo que yo quería, y es la finalidad de esta plática, cómo los notarios podemos proteger al adulto mayor y no vulnerar ningún derecho, porque recuerden ustedes que el artículo primero constitucional dice que no podemos discriminar. Está prohibida todo tipo de discriminación en la República Mexicana. Además, los notarios pues tenemos que actuar a petición de parte. Es decir, nosotros no podemos decir, oye, pues quiero hacer mi testamento y decirle, es que, ¿qué crees? Pues que como tienes 80 años ya no te lo voy a hacer. Porque entonces estaríamos cayendo en el otro supuesto. Uno sería quizá llevar a cabo un acto donde no se refleje la fiel voluntad del testador o de la persona que acude a la notaría, en este caso adulto mayor, o el otro sería incluso ya vulnerar un derecho de acuerdo al artículo primero constitucional y entonces también caer en una responsabilidad, ¿no? Del notario por no poder llevar a cabo el acto y no haberlo querido hacer, ¿no? Entonces, hay cuestiones muy objetivas que vamos a platicar, pero sí, digamos de entrada, para hacerlo un poco más eh, con esta retroalimentación que nos hizo Miguel, pues de entrada, justamente cuando llega una persona que tiene cierta edad, pues claro, hacemos un análisis muchísimo más minucioso respecto de la capacidad, que si llega una persona que a lo mejor tiene 30, 35, 40, 50 años, no lo sé, ¿no? Pero como les digo, esto también puede caer en el hecho de que nosotros mismos estemos vulnerando un derecho del adulto mayor como notarios. O incluso, ¿no? O incluso si lo hacemos sin que él esté plenamente consciente de su voluntad y de que está ejerciendo su voluntad, también nosotros estaríamos cayendo en estar prácticamente promoviendo, ¿no? O ayudando a que se lleve a cabo un acto jurídico que no refleja la voluntad del testador o del adulto mayor. Bueno, y justamente una de las cosas, ¿no? que quiero platicar, y ya para terminar con este tema de la capacidad, es que en la práctica tenemos que ceñirnos a dos criterios, básicamente. Uno es el criterio deontológico y otro es un criterio práctico. Es decir, de manera deontológica, en el deber ser del notario, nosotros tenemos que presumir la capacidad de las personas. O sea, no podemos nosotros decir, es que yo como lo veo que ya está disminuido, veo que quizá ya no se expresa bien, yo ni siquiera lo atiendo y ni siquiera yo ya platico con él. No, al contrario, tenemos que, de acuerdo a este criterio deontológico, primero presumir que son capaces. Es decir, todas las personas que llegan a la notaría, tenemos nosotros que presumir su capacidad natural y en consecuencia, si tienen más de 18 años, que tienen capacidad legal. Pero claro,
después tiene que haber un principio práctico, ¿no? En el cual nosotros tenemos que ver si en efecto esa persona, ¿no? Discierne lo que está queriendo hacer y si comprende las consecuencias del acto jurídico. Justamente es por eso que el discernimiento y la capacidad natural son algo que el notario debe valorar puntualmente. O sea, nosotros no podemos únicamente negar el servicio, ¿no? Solamente porque la persona tiene cierta edad, o negar el servicio porque nos están pidiendo un testamento, por ejemplo, a domicilio, o negar el servicio simplemente porque está en el hospital, por ejemplo. Claro, son cuestiones que objetivamente nos van a decir y nos van a dar, oye, ¿sabes qué? Pues en apariencia, ¿no? Pues probablemente no esté tan bien. Pero eso es algo que nosotros tenemos que determinar al momento de estar platicando con la persona. Entonces hay algunas cuestiones que nosotros necesariamente tenemos que verificar antes de llevar a cabo el acto, para que no estemos en este, digamos, espacio de transgresión hacia el adulto mayor, y tener un protocolo de actuación sobre todo para cuando nosotros lleguemos, cuando lleguemos a estar ante un adulto mayor y cuando el adulto mayor está en la notaría. Hay cosas muy básicas. Pareciera que es complicado, ¿no? Que un adulto mayor otorgue un acto, pero hay cosas muy básicas. Por ejemplo, la atención personalizada del notario. Por ejemplo, desde ahí yo creo que sería una muy buena idea, ¿no? Que cuando llegue un adulto mayor, pues sea el notario quien personalmente lo entreviste. Porque claro, si es un abogado, después te puedes llevar a cabo, te puedes llevar alguna sorpresa de que cuando tú ya estás en el acto jurídico y dando fe del acto, pues probablemente ya no lo veas lúcido, probablemente ya, ¿no? Entonces yo creo que desde el primer momento, como una cuestión de un protocolo que podamos seguir los notarios, sería de entrada una entrevista personal con el adulto mayor, ¿no? Otra es tener espacios cómodos, tener espacios ventilados. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con, más bien, la doctora Lulú dio una plática, no sé si alguien de ustedes estuvo, pero hablaba justamente sobre unos adultos mayores porque son de Suiza, si no mal recuerdo, donde justamente estaban demandando al gobierno suizo, algo así, más o menos, porque no habían hecho nada contra el cambio climático, y justamente ellos como adultos mayores eran muchísimo más vulnerables a este cambio de clima y este calor, ¿no? Que se siente ahora, pues ahorita lo estamos viendo, hay un calor tremendo en toda la República Mexicana, y aparentemente esta ola de calor pues no va a terminar hasta dentro de 10 o 15 días, ¿no? Entonces es otro de los protocolos que se deben de seguir, tener una entrevista con él, tener espacios cómodos, bien ventilados, ¿no? Que no se sienta tan acalorado, ¿no? En las oficinas. Quizá tener no tan solo una entrevista, sino quizá cuando son actos tan complejos, ¿no? Y digamos que pueden caer en este tema de las demandas y de las nulidades, pues tener también alguna otra entrevista con ellos, ver que en efecto la persona está totalmente consciente. Claro, también va a ser una cuestión muy personal. Quizá llegue la persona y diga, oye, yo lo quiero hacer en este momento porque mañana ya no puedo, ¿no? Y quizá es muy válido también. Pero probablemente en aquellos casos y supuestos donde se pueda tener una segunda entrevista para corroborar la información, corroborar que en efecto quiere hacerlo, bueno, pues entonces tenerla, ¿no? Que esto se haga de manera individualizada y personal. Muchas veces en las notarías sucede que las personas llegan con los papás, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, llevan a sus papás, ¿no? O a sus abuelitos. Y entonces de repente, cuando tú ya estás en la entrevista y les preguntas, yo regularmente lo que hago es tener una entrevista individualizada con la persona, ¿no? Que no haya nadie más en la sala, solamente estoy yo con la persona, pero claro, hay algunas cuestiones, ¿no? Que de repente pues te empiezan a generar muchas dudas, ¿no? Y si de repente yo le pregunto, oiga, ¿quién es el heredero? ¿Quién es su heredero? Y me dice, pues mi hija Juanita. Ok. Oiga, ¿y Juanita de casualidad es la persona que está en la sala de al lado esperándola? Digo, Juanita puede ser muy buena gente y quizá dijo, no, pues es que mamá quiere hacer su testamento y yo la quiero llevar, ¿no? Porque pues tiene el derecho de hacerlo. Pero, ¿no? Tan amable que es Juanita, que además ella va a ser la única y universal heredera. Oiga, ¿y cuántos hijos tiene? No, pues tengo 8 hijos. Yo creo que hay algunas cuestiones que de entrada, ¿no? De acuerdo a ciertas valoraciones ya muy objetivas, pues te dejan
te dan cierto indicio de que la persona quizá está siendo presionada, porque nosotros no sabemos si cuando están en su casa le dicen, oye mamá, pues si no haces tu testamento y me dejas todo, no te voy a dar las medicinas. ¿Ustedes qué harían si estuvieran en esa situación? Irían, le dirían, oye, pues llévame mañana, ¿no? O sea, ahorita mismo, si quieres, vamos con el notario. Oye, mamá, si no hacemos la donación de la propiedad de la casa, ya no te voy a dar de comer. ¿Qué harían ustedes si fueran el adulto mayor? ¿Dejarían de comer? Pues probablemente ni siquiera tienen las herramientas, ¿no? Ni siquiera tienen las herramientas o los instrumentos a su alcance para poder llevar a cabo una denuncia. Quizá ni siquiera lo quieren hacer porque son sus hijos, porque son sus nietos. O sea, entonces son muchas cuestiones que hay que valorar y justamente me quiero referir a tener un parámetro objetivo para poder determinar si esa persona está llevando a cabo en efecto un acto de voluntad o simplemente no lo está haciendo. Son este tipo de cosas. Ahora bien, además de eso, además de cerciorarnos, ¿no? De este acto volitivo, tenemos también que determinar si tiene este discernimiento de las consecuencias y alcances del acto, porque a veces ni siquiera sucede. Les cuento una historia hace aproximadamente, yo creo que 2 o 3 meses, llegó una señora, un adulto mayor a la oficina, tenía aproximadamente 70 años, más o menos, y entonces iba con su nieto, y justamente nos manifiesta que quería hacer un poder para actos de dominio general, o sea, ni siquiera estaba limitado a algún bien en específico, sino nos dijo, quiero hacer un acto, un poder para actos de dominio general a favor de mi nieto. Claro, cuando nosotros nos percatamos de esa situación, cuando yo me percato, pues se me hizo muy raro, ¿no? Bajo a atenderla, platicar con ella, y entonces ya empecé a hablar, oiga, saqué obviamente al nieto, ¿no? Porque estaba con ella el nieto, y entonces empiezo a platicar con ella y le digo, oiga señora, a ver, dígame qué es lo que usted va a hacer o por qué le quiere dar un poder, porque yo la veo muy bien como para llevar a cabo usted personalmente cualquier acto, ¿no? Que sea necesario. Y entonces lo que me dijo fue, no, lo que pasa es que quiero vender un terreno que tengo en Metepec porque mi nieto lo va a vender. Y además mi nieto, con ese dinero me va a comprar otra casa. Así lo dijo, o sea, literalmente así lo dijo. Y entonces yo le dije, oiga, ¿y usted dónde vive, no? O sea, tratando de asesorarme de algunas cuestiones, me dijo, no, pues yo vivo en Metepec, en una casa. ¿Cómo es su casa? Digo, sin afán de ser chismoso, ¿no? Pero, ¿cómo es su casa? Porque yo quería saber las condiciones en las que ella vivía, ¿no? Y entonces me dijo, no, pues es una casa muy sencilla, tiene 3 recámaras, un comedor, una salita y está en tal lugar. Te das cuenta tú, ¿no? Como notario y con la experiencia, pues más o menos la forma en que vive la persona. Y entonces le pregunto, oiga, ¿y cuánto cuesta el terreno que usted va, o el terreno que va a vender su nieto? ¿Qué valor tiene? Y me dice, 30 millones de pesos. Literalmente. Y entonces, pues se me hizo todavía más raro, ¿no? Dar un poder para actos de dominio general, donde van a vender un inmueble de 30 millones de pesos para que le compre otra casita. Entonces le hice yo una pregunta, le digo, señora, ¿cuándo usted, sí, justo, ¿no? Le digo, señora, ¿cuánto cree usted que costaría una casa para que usted viviera cómodamente? O sea, ¿en cuánto la tasaría que le compren esa casa? Y me dice, pues unos 3 millones de pesos, notario. Bueno, pues fíjese que su nieto va a recibir 27 millones más de lo que usted de lo que usted cree que necesita para poder comprar la casa. ¿Usted está de acuerdo en hacer el poder? Y entonces ya le empecé a hacer preguntas y demás, y ya le dije, ¿está usted de acuerdo en darle el poder práctico de dominio? Incluso le dije, ¿lo puede limitar al inmueble? Porque todavía más aún me dijo, y además tengo otros terrenitos en Metepec para poder ahí venderlos cuando se necesite, ¿no? Entonces le digo, oiga, pero va a vender un terreno de 30 millones y después tiene otros terrenos para poder vender, pues, o sea, se me hace como que, no sé si lo más conveniente sea que usted otorgue un poder para ese efecto, ¿verdad? Claro, tampoco yo le puedo restringir el hecho de que haga el acto jurídico. Si ya al final de cuentas decide y determina que se haga, pues adelante, ¿no? Pero siempre y cuando ya sepa las consecuencias. Bueno, para no hacerles el cuento largo, justamente terminó sin hacer el poder en ese momento.
porque después, ya cuando yo hablé con ella sola, se empezó a llorar y empezó a decirme, sí, licenciado, es que mis hijos, mi nieto es el que me ve y mis hijos. Oiga, señora, yo creo que usted sería muy prudente que platicara con ellos y les explicara lo que va a hacer, porque si ellos lo saben, probablemente tengan una solución mejor. Alguno de ellos le va a dar su casa, a lo mejor le pueden dar una pensión, probablemente pueden hacer algún otro tipo de cosas, ¿no? Total que terminó llorando y se fue de la notaría sin otorgar el poder, porque me dijo, muchas gracias. Todavía me acuerdo que, porque los adultos mayores pues son muy, como muy cariñosos, ¿no? Me abrazó y me dice, muchas gracias, notario, muchas gracias. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente si hay personas que se quieren aprovechar de esta condición de vulnerabilidad y básicamente son aquellos que están en el núcleo familiar, ujú, y que pues quieren aprovecharse y tratar de apropiarse de propiedades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para poder saber cuándo está pasando algo de esta naturaleza, ¿no? Y como bien decíamos, yo me he referido al testamento varias veces ya en la plática, pero este es un claro ejemplo que no es solamente el testamento, también hay poderes, también hay otro tipo de cosas. Bueno, además de eso, y digo para también su conocimiento como estudiantes, ¿no? De estudiosos del derecho y estudiantes y abogados, que próximamente ustedes lo serán, pues hay diferentes tipos de actos jurídicos que pueden proteger a un adulto mayor. A veces no los tenemos muy en cuenta porque no es algo que lo veamos mucho en la práctica, pero hay diferentes tipos de actos. ¿Cuál es? Uno es el usufructo vitalicio, ¿no? Básicamente, el usufructo vitalicio, pues es que puedan ellos seguir disfrutando de una de sus propiedades, no obstante que la propiedad ya se haya transmitido, quizá a alguno de sus hijos, quizá a algún nieto, pero que ellos sepan. De hecho, en Nayarit, por ejemplo, hay un artículo en el Código Civil que se reformó hace poco, donde dice, es algo que ya hacemos, realmente los notarios ya lo hacemos, pero dice que cuando una persona va a donar sus bienes, ¿no? Un adulto mayor, el notario le tiene que hacer saber que tiene la posibilidad y tiene la facultad de poder quedarse con el usufructo vitalicio, ¿no? Es decir, que esté bien asesorado en ese aspecto y en su defecto, si quisiera que quedarse con el usufructo, bueno, pues llevar el acto en esas condiciones, ¿no? Y bajo esos términos. Ahora bien, la renta vitalicia es otro que no vemos muy a menudo, pero que seguramente puede hacer que el adulto mayor tenga unos ingresos extras para poderse proteger, ¿no? Claro, si de todas formas el hijo se lo va a quitar, ¿no? Porque la tarjeta la tiene él, bueno, pues no hay mucho que hacer, pero por eso hay que estar como muy, muy pendientes, ¿no? De este tipo de cosas. La hipoteca inversa también, ¿no? Es otra de los actos que pudieran servir al adulto mayor para poder pues tener ingresos extras, ¿no? Pero también hay otro tipo de actos que justamente por un derecho de autoprotección del adulto mayor, que es un derecho fundamental, así es como se comprende, ¿no? El adulto mayor los puede llevar a cabo. ¿Cuáles son este tipo de actos? Bueno, pues es el testamento. Básicamente hacemos muchos testamentos, ¿no? A lo largo en las notarías a lo largo y ancho de la República, y hay personas que hacen muchos testamentos también. O sea, recuerden que el testamento pues no es único, tú puedes hacer un segundo testamento, revocar el anterior, y entonces el que va a cobrar plena validez a tu fallecimiento pues es el último realizado, ¿no? Y después está la voluntad anticipada. No sé si alguien sepa ya qué es la voluntad anticipada. Quizá no han escuchado de ella. ¿Han escuchado de la voluntad anticipada? Bueno, pues la voluntad anticipada básicamente son estas directrices que quieren que las personas, y no tiene que ser un adulto mayor, regularmente las hacen ellos porque, claro, ya caen en estados quizá de enfermedad, ¿no? Que ya no les permiten tomar ciertas decisiones. También la puede hacer alguna persona cualquiera, ¿no? De cualquier edad, pero la voluntad anticipada justamente son estas directrices que se hacen constar ya sea en una escritura pública o en un acta, ¿no? Que se lleva a cabo en el hospital, donde las personas deciden qué tipo de tratamientos ellos quieren que se les otorguen para el caso de caer en una enfermedad y que ya te encuentres en una etapa terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que sean 6 meses ya, o sea, te den ya un pronóstico de vida de 6 meses o menos, ¿no? Es aquí donde la voluntad anticipada se va a poder, o más bien se tendría que ejecutar. Se nombra un representante, ¿no? Ese representante tiene que verificar que justamente en el hospital se llevan a cabo estos tratamientos de acuerdo a tus directrices o de acuerdo a esta voluntad anticipada, ¿ok? Y también hay otro acto que es la tutela voluntaria.
¿Qué significa la tutela voluntaria? Bueno, la tutela voluntaria es un acto jurídico que se lleva a cabo y tú determinas quién quieres que sea tu representante, ¿no? Así como quién determinas que pueda, digamos, decidir sobre tus tratamientos médicos para el caso de que caigas en incapacidad. Es decir, que tú ya no puedas tomar tus propias decisiones. Entonces, también existe la tutela voluntaria y este tipo de actos regularmente no se hacen o para proteger y darle más recursos al adulto mayor o incluso se llevan a cabo para que ellos mismos tomen sus propias decisiones en este derecho de autoprotección que, como lo decíamos, es un derecho fundamental. Bueno, ya para concluir, para no hacerlo muy extenso, ¿no? Y sí hablando ya de una propuesta para poder determinar si la persona tiene capacidad o no tiene capacidad, hay ciertas pruebas que se han ido pues llevando a cabo, ¿no? Que se tienen por algunos institutos de la salud, ¿no? Donde se hacen algunas preguntas para poder determinar si esa persona puede obrar por sí mismo o no puede obrar por sí mismo, ¿no? Entonces, hay un test que incluso algunos notarios, ¿no? Ya lo aplican, ¿no? Para hacer en sus entrevistas, donde hay algunas preguntas que se le tienen que hacer al adulto mayor para poder determinar si tiene esta capacidad. Este test es el test de Pfeiffer, ¿no? Y básicamente son preguntas muy sencillas que toman de 2 a 4 minutos hacerlas y que pues yo creo que cualquier persona que justamente está lúcido puede contestar sin ningún problema. ¿Cuáles son? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Cómo se llama este lugar o edificio, no? Claro, sí, yo he preguntado a algunos adultos mayores, me ha tocado en la notaría que les pregunto, oye, ¿a qué viene? No, pues me dijo, mi hija me dijo que viniera. Y, oiga, ¿y sabe en dónde está usted? Pues no, solo mi hija me dijo que viniera. ¿Usted sabe qué es una notaría? No, tampoco. No sé qué es una notaría. ¿Sabe qué se hace una notaría? Entonces, de repente te contestan que no a todas. Digo, es más que evidente que pues van obviamente con las consignas de que firmen un acto jurídico que no refleja la fiel voluntad, ¿no? De la persona adulto mayor. Pero bueno, ¿cómo se llama este lugar? ¿Cuál es su número de teléfono? Si es que tiene teléfono, o cuál es su dirección. ¿Cuántos años tiene? ¿En qué fecha nació? ¿Quién es el presidente, no? De la República o del gobierno. ¿Quién fue el presidente anterior? ¿Cómo se llama su madre o su padre? También puede ser. Y por último, se les hace contar de 20 hacia abajo, restando de 3 en 3. Es decir, 20, 17, ¿no? Sí. Hasta llegar a 2. Entonces, si la persona, el adulto mayor en este caso, ¿no? Ante el que estemos, no puede responder esas preguntas, estaríamos ante una persona que no pudiera otorgar un acto jurídico. Claro, y como le he dicho, esto es un juicio de valor que realiza el notario, ¿no? Por ejemplo, si el notario dice, oye, pues yo le voy a aplicar un test, no tan bien, que a lo mejor yo hago habitualmente mis actos jurídicos porque me ha funcionado, pues también lo podría hacer. Si el notario ve a través de otro tipo de evidencia, ¿no? Quizá que él personalmente escribe cómo quiere que se lleve a cabo su voluntad y él también lo verifica y dice, oye, pues yo creo que lo escribió de tal forma que me lo está manifestando tan bien que se le debe de considerar con capacidad para otorgar el acto. Bueno, pues también eso podrá ser una prueba para que el notario pueda llevar a cabo el acto jurídico. Esto simplemente digamos que es como un test para que es muy sencillo, ¿no? Que sí te puede dar esta presunción, ¿no? De capacidad o incapacidad, pero que también queda al arbitrio, ¿no? Y a la discrecionalidad de cada notario. Cada notario puede determinar, porque al final la capacidad y el juicio de valor respecto a la capacidad es una actividad humana que hacemos los notarios día a día en nuestras notarías, ¿no? Nosotros tenemos que determinar si vemos la persona con esa coherencia y con esa congruencia para poder otorgar los actos jurídicos. Y bueno, pues básicamente, como conclusiones, ¿no? Ya para terminar esta plática, pues justamente, y hablando ya de esta protección que se le tiene que dar al adulto mayor, pues el notario tiene que tener un protocolo de actuación, básicamente las notarías, para poder determinar de entrada cómo actuar cuando estemos ante un adulto mayor, ¿no? De entrada.
y después también un protocolo para determinar este tipo de cuestiones en gente que en apariencia pudiera tener ciertas disminuciones en sus capacidades mentales, pero que sí puede manifestar su voluntad, ¿no? Entonces, también tenemos que tener esta actuación en el protocolo de la notaría. Luego de ahí, pues como les digo, el acto jurídico, obviamente al otorgarse ante un notario va a tener plena validez y tendrá que surtir sus efectos en el mundo jurídico, como cualquier otro acto, con todos los requisitos y elementos para su existencia y su validez. Pues muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad la plática. Fue una plática breve. Tratamos de abordar algunas cuestiones, pues, que ustedes seguramente ven en el día a día como estudiantes de Derecho, pero que también me parece que muy necesario puntualizar, ¿no? Y si tienen alguna duda, bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bien, como pudieron escuchar, amablemente el maestro ofrece una tanda de preguntas y respuestas. Veo que hay una mano allá levantada, otra por acá para que pues, las podamos atender en su momento. Sí. ¿No, ya es uno? ¿No? Sí, está bien. Mi duda es, ¿qué pasa con una persona en estado de interdicción? O sea, ¿cómo funciona el método para saber si realmente su deseo es escribir un testamento? Es decir, que la persona que es su tutor no se está conduciendo con mala fe. Fíjense que esa es una pregunta muy interesante y es un tema súper interesante porque pues es un tema que está ahorita en boga, ¿no? En todo el tema de la capacidad y discapacidad. No me quise meter ese tema, ¿no? De las discapacidad. Recuerden que hay una convención, ¿no? Sobre los derechos de las personas con discapacidad que justamente el Estado mexicano suscribió, si no mal recuerdo, en el año 2006, que se autorizó por el Senado, se aprobó por el Senado en el 2007 y se publicó en el 2008. Esta convención básicamente dice que las personas con discapacidad se les tienen que garantizar las salvaguardas necesarias para que puedan ellos ejercer, digamos, su capacidad jurídica, ¿no? Es decir, ahora esta convención y el sistema que se maneja actualmente ya no es un sistema de sustitución de la voluntad. Justamente lo que mencionas, que habla sobre la interdicción, ese es un sistema de sustitución de la voluntad. Y lo que se está buscando a partir de esta convención en adelante, pues ya no es un sistema de sustitución, sino un sistema de apoyos de la voluntad. Es así que la convención dice, ¿no? La convención dice que se le tienen que proveer también los apoyos necesarios para que la persona pueda manifestar su voluntad. Hay un caso emblemático que incluso le llegó un notario en el 2018, si no estoy mal, donde justamente era un caso más bien, no sé si ustedes ubican, no recuerdo exactamente el nombre, pero hay ciertas instituciones que más que nada llevan a cabo ciertos ejercicios, claro, en la vida real, ¿no? En la vida jurídica, pero hacen ciertos ejercicios pues para poder, digamos, poner a prueba al sistema jurídico mexicano. Entonces a este notario le tocó que llegaron, no sé, 10 personas con síndrome de Down a su notaría y entonces le dijeron, oye, pues queremos constituir una C justamente con el objeto de poder fomentar las actividades y ¿no? Garantizarles pues, ciertas cuestiones, educación, salud, o sea, tener un objeto relacionado totalmente con la filantrópico, relacionado con la atención a los niños y personas con síndrome de Down. Todo lo que hizo él, pues básicamente es decirles que pues, no podías llevar a cabo el acto jurídico, ¿no? Porque dijo, oye, pues es que no puedo. Bueno, pues él podría haber dicho sí o podría haber dicho no, pero el resultado iba a ser el mismo. Ese asunto terminó en la Suprema Corte de Justicia, justamente hablando y se dilucidan muchas cuestiones acerca de esa convención y de la capacidad. ¿Por qué? Porque lo que hicieron básicamente es decirle al notario, ¿sabes qué? Tienes tú que hacer la escritura. Y lo único que tú tienes que pedir es tener que ellos tengan los apoyos necesarios para que manifiesten su voluntad y para que ellos puedan llevar a cabo el acto jurídico. Porque de acuerdo a la convención, ¿no? Todos tenemos capacidad jurídica. No se nos puede limitar, ¿no? Sino que al contrario, se nos tienen que dar los apoyos y medidas necesarias para que nosotros podamos de manera personal manifestar la voluntad. Entonces, básicamente el estado de interdicción es una pregunta compleja para el ámbito notarial porque nosotros nos regimos por una ley adjetiva y tenemos una ley que es la ley del notariado y la ley del notariado nos dice exactamente cómo tenemos que actuar, ¿no? Si yo
tengo noticias de que tiene una incapacidad civil esa persona, básicamente yo no podría llevar a cabo el acto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que para los jueces y los magistrados, ¿no? Y los órganos jurisdiccionales hay un control difuso de convencionalidad, no lo hay para el notario público. Yo no podría decir, oye, pues me voy a saltar mi ley del notariado y entonces mejor voy a aplicar la convención. Por lo menos yo no lo haría. No sé si algún otro notario, ¿no? Operador del derecho, porque a final de cuentas sí tendremos que verificar ese tipo de cosas, lo haga de esa forma. Yo diría, ¿sabes qué? Pues yo no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya está esta convención, ¿no? Nosotros no tenemos ese control difuso de convencionalidad como si lo puede tener un órgano jurisdiccional. Entonces yo a la pregunta concreta, si está en estado de interdicción, yo no llevaría el acto jurídico. Si ya tiene esta sentencia, digamos, ¿no? De esta incapacidad civil. Ahora bien, de entrada, si hay personas que puedan manifestar su voluntad con algún apoyo, ¿no? Pues tendremos que valorar también la conveniencia de que se llevara a cabo el acto jurídico. Claro, se puede prestar también a muchas otras cuestiones, ¿no? Si de repente el niño con síndrome de Down llega con la mamá y dice, oye, es que la mamá es, ¿no? ¿Quién es su apoyo? Porque ella sabe, porque ella tiene el trato directo con el día a día, ella sabe exactamente cómo se manifiesta el niño o el adulto ya, pero con síndrome de Down, y de repente ella va a ser la donataria de sus bienes, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces tenemos que ser muy precavidos para justamente no caer en este tipo de actos que pudieran prestarse a actos que no fuesen un fiel reflejo de la voluntad de las personas. Bien, tenemos acá a la compañera, por favor. Muchas gracias. Ya respondió la pregunta. Ya también era. También Sí, era relacionado con eso. sí, justamente, bueno, mi pregunta va encaminada a cómo es que como notario, cómo se dirige a ellos para decirles que no quiere llevar ese acto o que no quiere llevar el acto, aún si no está en estado de interdicción, pero el adulto mayor, aún con este protocolo que ya se llevó a cabo con el test, sigue insistente en que quiere llevar a cabo el acto. Entonces, Sí, claro. De entrada, digo, a ver, nosotros tenemos que tener los cuidados y recaudos necesarios para que esos actos jurídicos pues sean la fiel voluntad, no tan solo de los adultos mayores, sino también de todas las personas, ¿no? Que acudan a la notaría. Porque también puede ser que haya una persona que acuda pues coaccionada, ¿no? Sufriendo presión, violencia. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando son testamentos entre cónyuges o se daba mucho antes y digo, se sigue dando que existe lo que son los testamentos cruzados. El testamento cruzado básicamente es que un cónyuge le deja al otro cónyuge y viceversa, ¿no? Entonces, y hace 20 años o 25 años se manejaba en el ámbito notarial de esa forma, ¿no? Y decían, es que van a hacer testamento cruzado. Los cónyuges se van a dejar recíprocamente todos sus bienes, porque como era sociedad conyugal, pues se dejaban, ¿no? O incluso sin ser sociedad conyugal, pero se los dejaban. Entonces, muchas veces en ese tipo de cuestiones los notarios tenían las entrevistas incluso de manera conjunta. O sea, atendían a la gente y los atendían juntos, ¿no? Porque pues decían, bueno, pues ellos ya traen su idea, que vas cruzado y demás. Pero claro, yo lo que siempre les he dicho, ¿qué presión más grande o puede haber que estar con tu cónyuge aquí a un lado, ¿no? Ya sea hombre o mujer, ¿no? Donde te pregunta el notario, oiga, ¿y a quién le va a dejar sus bienes usted? Y tú con la esposa a un lado ahí, ¿no? No, pues a mi esposa, ¿no? O sea, y la esposa también viendo al esposo y diciéndole, no, pues a mi esposo, claro, a mi esposo. Claro, ¿qué pasaba? Que al otro día regresaban a la notaría o iban a otra notaría y terminaban haciendo otro testamento estando ya solos, ¿no? Porque pues no querían dejarle al esposo. Pasó. A mí me pasó una vez, como otra anécdota, donde la esposa no quería dejarle al esposo. Entonces, el esposo sí le dejó a ella, o sea, sí le quería dejar a ella, pero la esposa no quería dejarle al esposo. Pero claro, estaban en la notaría juntos. Y entonces el esposo, pues casi así, oye, ya pasaste con el notario, ya te entrevistó, ya vamos a pasar a firmar, cada quien firma por separado, pero pues era obvio que saliendo le iba a decir, oye, pues a ver, enséñame tu testamento, ¿no? Entonces la señora lo que hizo fue dejar el testamento al esposo en un primer momento y tener que regresar en una segunda ocasión para ya dejarle a los hijos, porque ella no quería dejarle al esposo.
justamente cuál es su argumento, qué tal que se case otra vez, qué tal que tenga más hijos, qué tal que me cambie el testamento, ¿no? Y yo ya se lo dejé a él, pero él se lo dejó a otros hijos. Entonces, son cosas que, claro, tenemos que verificar y ser muy precavidos, ¿no? Para que cuando esto suceda, tengamos esa sensibilidad para poder determinar qué está pasando, ¿no? A final de cuentas, la actividad notarial, como les decía, es una actividad humana, ¿no? Y no tan solo el juicio de capacidad, sino ver todo lo que se da alrededor del acto, no tan solo en la celebración o en la firma del mismo, sino más bien todo lo que sucede. Pueden suceder muchas cosas. Si tú te das cuenta que la persona ya viene enojada a firmar, pues yo ya entonces tengo una presunción de que quizá viene coaccionado, ¿no? Me ha pasado. Oiga, señor, ¿está enojado? ¿Le sucede algo? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Quiere un vasito con agua? Entonces ya te empiezan a sacar. No, sí, es que estoy enojado porque pues yo ya les había dicho que yo no quería. Yo ya les había dicho que yo no quería. Entonces, cuando tú escuchas eso, pues, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabe qué? Discúlpeme, pero yo no puedo llevar a cabo este contrato. ¿Por qué? Porque la persona no quiere llevarlo a cabo. Entonces, no, notario, espérese, porque mis hermanos y yo ya habíamos quedado que le íbamos a dejar la herencia a mi mamá, que todos íbamos a renunciar para que ella se quedara o a cederle, ¿no? Entonces, que él, no, oiga, pero es que él no quiere y hay un derecho que deriva de la herencia de su papá que él no quiere cederle a su mamá, o sea, no lo puede obligar. Si usted está de acuerdo en hacerlo, hágalo usted. No, ahorita lo convencemos. Pues claro, ¿saben qué? No lo convenzan aquí. Tómense su tiempo, váyanse a su casa, platiquen en un lugar más adecuado y si quieren el día de mañana y si en efecto está plenamente convencido el señor, ya lo podemos llevar a cabo, pero no en este momento, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas, digamos, que hay que verificar y hay que revisar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué si el testamento es un acto jurídico pues voluntario y personalísimo, por qué este se puede impugnar? Si se supone que pues se hizo, pues fue mi voluntad, no sé, por ejemplo, dejarle a una persona una casa, ¿no? Y a otra pues un peso, por ejemplo. O sea, fue mi voluntad el hacerlo así. Entonces, ¿por qué o cómo funciona eso de impugnar un testamento o cómo se da? Primero, digo, para contestar concretamente la pregunta, es porque desgraciadamente en México no hemos comprendido, somos tan, ¿cómo decirlo?, tan apegados, ¿no? La mayoría de nosotros a la familia, ¿no? Y tenemos como una gran tradición familiar en México, ¿no? Eso de que se sentaban en la mesa, ¿no? Con los abuelos, los papás y los nietos y a comer juntos y todo eso, pues es una imagen que tenemos realmente en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos esta gran tradición familiar. Entonces, claro, eso también se lleva a otros puntos, ¿no? A puntos tales como el testamento. No comprendemos que existe una libre testamentificación donde la persona puede decidir libremente a quién dejarle sus bienes, ¿no? En México es un sistema que se ha seguido ya desde hace bastantes años. Hay países donde tienes que dejar es la herencia forzosa que le llaman, y tienes que dejar justamente una cuota de los bienes hereditarios a tu familia. Si no estoy mal, creo que en el sureste de España, en lo que es Cataluña, hay países, creo que en Ecuador también, en Colombia, algunos estados. Entonces, hay algunos lugares donde debe haber una herencia forzosa. Y entonces yo puedo tener de todo el cúmulo de mi patrimonio, yo debo de dejarle a mi familia un X porcentaje, el 20%, por ejemplo. Y del otro 80% yo ya puedo disponer libremente. Son dos sistemas diferentes. Pero en México el sistema que se lleva es de que tú decides a quién exactamente sobre todo tu patrimonio. Entonces, es complicado, por eso los testamentos para los notarios son actos muy difíciles. Les decía hace un momento, tenemos que objetivizar el hecho de que haya capacidad o incapacidad por parte del testador, porque son complicados. Y les decía, si la persona está en el hospital y me piden que vaya al hospital, pues ya de entrada yo creo que ya presumo que la persona seguramente va a tener una alteración de la realidad. No porque sea incapaz, probablemente pues solamente por los medicamentos que le están proporcionando, ¿no? En el hospital, ¿no? Si me dicen que vaya a la casa,
pues también regularmente son personas que ya prácticamente están en su lecho de muerte, o sea, que dicen, o que vienen de cirugías muy difíciles, que dicen se puede complicar la rehabilitación, qué tal que ya no, ¿no? Entonces, también objetivamente es otra causa, ¿no? Como les digo, no podemos negar el servicio, eso no se puede hacer, pero claro, hay estas cuestiones que nosotros podemos ir revisando para ver si lo debemos hacer o no, ¿no? Por ejemplo, personas que no saben leer ni escribir, también ahí ya, ¿no? O sea, de repente dices, híjole, ¿será su voluntad o no? Es fiel reflejo de la voluntad. Entonces, son tan complicados estos actos jurídicos que además se les añade otra complejidad. ¿Cuál es? Que justamente cuando se demanda la nulidad del acto, la persona ya no está para poder decir, oye, espérame, es que sí firmé, es que sí quería que fuera todo para mi nieto, ¿no? Claro, los 3 hijos, ¿no? De ese testamento donde le dejó al nieto nada más, los 3 o 4 hijos, pues ponen el grito en el cielo. ¿Cómo es? Bueno, más bien, si son 4, solo 3, porque el papá del que reciba todo, pues va a decir, ah, no, sí, claro, ¿no? Se lo merece mi nieto, siempre estuvo con él y lo cuidó y era el único que iba a verlo, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que rodean este tipo de actos, ¿no? Entonces, es muy complicado porque, claro, cuando ya murió la persona, es cuando surte efectos el testamento y entonces es cuando ya lo quieren impugnar y ya lo quieren invalidar, ¿no? Y entonces dicen, no firmó mi papá o mi mamá. No estaba, y si no firmó, o si sí firmó, ¿qué creen? Que ya no tenía capacidad, porque ya tomaba medicamentos. Entonces hay una serie de cosas que rodean a la impugnación de los testamentos, ¿no? Que después para nosotros pues tenemos que estar combatiendo y estar pagando abogados y estar llevando a cabo procedimientos judiciales, ¿no? De nulidad de testamentos. Por eso es que muchos colegas de repente, cuando les llegan testamentos, dicen, híjole, lo valoran con pincitas, porque dicen, esto me puede, si voy a cobrar 2,000 pesos hoy, ¿no? Porque es el costo del mes del testamento, más o menos, 1,800 creo. Voy a cobrar hoy 1,800, pero me va a costar 80,000 en un futuro, ¿no? Entonces, por eso lo valoran con pinzas. Pero claro, se puede impugnar, pues claro, cualquier acto jurídico es susceptible de poderse demandar, ¿no? Su nulidad. Pero los testamentos sí, dadas las inconformidades que surgen derivadas de la herencia, ¿no? Nunca quedan conformes y dicen, no, pues es que mi papá no firmó, aunque sí lo haya hecho. Pero claro, también ellos tienen un derecho para poder demandar la nulidad, que no se les puede limitar o prohibir, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, disculpe, yo tengo ahora el micrófono. Y de alguna forma ya respondió la pregunta a la que me dirigía, sin embargo, lo que yo me quiero referir es que no creo que en específico para el tema que estamos viendo, que son los adultos mayores, existe una línea muy delgada entre la voluntad y lo que usted nos comentaba sobre algunos medicamentos. Siguiendo con el ejemplo que usted nos comentó, por ejemplo, del terreno, en el supuesto de que la señora le hubiera dicho, sí estoy consciente y sí quiero dejarle los 27 millones a mi nieto, a pesar de que mis hijos a lo mejor me vean o indiscutible, o no me vean, independientemente de eso, yo quiero dejarle los 27 millones. Y usted puede decir como, a lo mejor está bajo algún influjo de algún medicamento o coaccionada por alguna acción tercera, pero si genuinamente es su voluntad, ¿no cree que también ahí existe una línea muy delgada en la cual no se pueda violar la voluntad de la persona de la tercera edad con lo que esté rodeado ella, ya sea salud o su familia? ¿No cree que es muy delicado? Sí, de hecho, por eso les decía que tenemos que ser muy, muy cuidadosos en ese aspecto, porque, claro, también el hecho de negarle el servicio notarial estamos incurriendo en una causa de responsabilidad nosotros, ¿no? Hay ciertas causas muy concretas bajo las cuales se puede negar el servicio, y una es que nos lo soliciten en días y horas inhábiles, ¿no? O sea, que me digan un día, oye, es que necesito una fe de hechos a las 10 de la noche, ¿no? En viernes, pues yo me puedo excusar de prestar el servicio, o que me quieran que lo haga el sábado y el domingo, por ejemplo, ¿no? Es una causa de excusa. Y también dice también, por causa justificada, dice la ley del notariado, siempre y cuando haya otro notario en el mismo lugar de residencia. ¿Qué es la causa justificada? Pues eso ya queda mucho, pues muy abierto, no es muy ambiguo. Pero sí, se tiene que ser muy cuidadoso porque si no, primero, olvídate de la queja que podemos tener nosotros como notarios, la queja o la responsabilidad, ¿no? Que tengamos. Más bien que nosotros básicamente le estaríamos transgrediendo un derecho, ¿no? A una persona que no sabemos si en efecto pueda volver a ejercer el día de mañana. Porque el hecho de que vaya una persona hoy, lo del terreno, la señora todavía estaba lúcida, pero vamos a pensar en un testador que llega a la notaría de 85 años. Y entonces si yo tengo el criterio de que, oye, está bien grande ya,
ya se ve como que ya no, nomás no le casca bien, ¿no? O sea, entonces ya está bien grande, dices, híjole, ¿qué hago? Pues entonces hay que tener toda una minuciosidad para determinar el grado de capacidad, si es que puede otorgar el acto, porque el hecho de que nosotros lisa y llanamente digamos, no, no, porque tiene 85 años, estaríamos entonces transgrediéndole un derecho que no sabemos si el día de mañana puede volver a ejercer, ¿no? Y tampoco se trata de que nosotros como notarios, pues simplemente por no querer, o por no meternos en problemas, pues no llevemos a cabo esos actos jurídicos, ¿no? Buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Eh, ¿Tiene algún protocolo de actuación en caso de que, por ejemplo, cuando llegue un adulto mayor a su notaría y se dé cuenta de que está siendo víctima de violencia patrimonial? ¿Usted tiene la facultad para seguir algún protocolo o darle algún aviso a alguna autoridad, a la fiscalía, a alguna institución, para que puedan como estar al pendiente de sus cuidados o demás? ¿O únicamente se limita a decir no? Bueno, en caso de que se dé cuenta de que no es la voluntad del adulto realizar el testamento, por ejemplo, únicamente usted se limita a decir no, no lo realizo y ya, o da algún seguimiento. Sí, fíjense que es complicado también la pregunta, lo que acabas de decir en la pregunta, porque, bueno, de entrada, si nosotros vemos que no es un fiel reflejo de su voluntad otorgar el acto, pues no podemos hacerlo, ¿no? Si la persona no está, no tiene esta capacidad para hacerlo, no lo podemos hacer, o incluso si la persona no lo quiere hacer. O sea, es una persona capaz, tanto legal como naturalmente, tiene este discernimiento, pero simplemente no lo quiere hacer, va coaccionado. No podemos nosotros llevar a cabo el acto jurídico. Ahora bien, es complicado porque hay protocolos, probablemente cada notario tendrá su protocolo para actuar dentro de su notaría, ¿no? Y poder determinar lo que les estoy diciendo, pero ya para llevarlo al mundo exterior, la verdad es muy difícil, porque sería pues prácticamente denunciar, ¿no? Y entonces tendría que darle un seguimiento ante la Fiscalía y el Ministerio Público. Y yo te podría decir que regularmente en el 99.9% de los casos no se da, salvo que sea algo muy evidente o de que el adulto mayor esté sufriendo ya una violencia ya tan evidente y tan habitual, ¿no? Que pues se vea muy dañado, ¿no? A lo mejor en ese caso algún colega dirá, oye, pues lo voy a denunciar, ¿no? Y que quiso venir aquí coaccionado. Pero, ¿por qué es complicado? Porque en dado caso de que pudiera existir una conducta delictuosa, ¿quién sería el indicado para poderla denunciar en ese caso? Pues es el adulto mayor, ¿no? Y el adulto mayor no va a ir a la fiscalía, por mucho que quisiera, probablemente no puede, porque no se puede trasladar, ¿no? O quizá no quiera, porque es su hijo, es su nieto, no es su esposo. Entonces, por eso cobra una complejidad pues muy importante, porque yo te diría que casi es muy complicado llevar a cabo una denuncia de esa naturaleza. Bien, me queda muy claro que en esto, sin duda, pues hay algo muy importante que es la ética del notario también, ¿no? Porque sabemos que hay notarios que se han prestado a hacer cosas completamente indebidas, pero las hacen. ¿No sería algo importante, eh, atendiendo a todo lo que hoy ocurre, que el notariado se auxiliara de las áreas interdisciplinarias para este y otros casos, llámese desde psicólogos, psiquiatras si fuera el caso, hasta trabajo social, para en casos como por ejemplo los de las personas adultas mayores, ¿no? Bueno, pues auxiliarse para que un médico certificado pudiera decir si la persona está en capacidad de poder llevar a cabo el acto jurídico, ¿no? Yo tengo una amiga muy querida en Ciudad de México que es notaria y dice, sí, pues los notarios somos expertos en derecho, pero no soy médico, ¿no? O sea, pues a mí llega la persona y hago yo 2, 3 preguntas, voy sondeando. Pues si me parece que está coherente, pues llevo a cabo lo que usted decía, ¿no? Que es algo que hacen mucho los notarios. A la persona la separan, platican con ella y bueno, empiezan ahí a ver qué. Pero como dice, pues soy experta en derecho, pero no soy médico, ¿no?
Entonces, hablando usted de estas cuestiones de protocolo que debería existir, ¿no sería importante implementar estas estas interdisciplinaridades para poder auxiliar a los notarios? Y que sería en beneficio también de ustedes, ¿no? Porque hay toda una serie de elementos que serían válidos para poder determinar el por qué ustedes llevaron a cabo el acto jurídico finalmente, ¿no? Y que, bueno, pues eso tuviera validez para la nulidad posteriormente de algún acto jurídico, de algún testamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vería usted? Porque yo creo que es fundamental esto, ¿no? O sea, siempre tendemos, los abogados tienden mucho a pensar que son todo y que se las pueden todas. Pero al final de todas, de cuentas, hoy día cada vez nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Entonces, esta necesidad cada vez mayor de utilizar otras ciencias para podernos auxiliar, yo creo que sería fundamental en beneficio de los usuarios y también de los notarios. No sé cómo lo vería usted. Es una pues muy buena reflexión, muy interesante pregunta. Es complicado, doctor, porque digamos que necesariamente en cualquiera de los dos supuestos, ya sea que se pida un certificado o que no se pida, ahora sí que no vamos a poder quedar bien con ninguno de los dos extremos. Le explico por qué. Uno es, el certificado en efecto le puede dar una mayor seguridad al acto, al testamento, sí, pudiera ser, ¿no? Algunos colegas incluso lo han llegado a hacer y dicen, no, pues yo ya está grande, pues pido el certificado médico, pero por el otro lado, pues hay gente que dice que el pedir el certificado médico pone en duda entonces la capacidad ya de entrada. Es decir, si tú me estás pidiendo un certificado médico, es porque tú ya ves, ¿no? O presumes, ¿no? Que la persona no puede realizar el acto jurídico. Es decir, podríamos caer en el otro supuesto, ¿no? Entonces, algunos lo hacen, sí se lleva a cabo, tratan de, pues, de asegurarse, ¿no? En el acto para tener la mayor certeza posible de la capacidad del testador. Pero también hay otra cuestión que es muy importante, que el artículo 1 constitucional dice que queda prohibida toda forma de discriminación. Si yo pido que me traigan un certificado médico diciendo que tienen que tener la lucidez, ¿no? Pues probablemente estaría yo también ya transgrediendo un derecho humano de la persona, porque me podría decir, oye, ¿para qué le voy a traer un certificado médico? ¿No? Sí, no me tiene usted que pedir este tipo de cosas. Simplemente, si usted es notario, pues realice el acto de fe, de acuerdo a su juicio de valor, si yo estoy capaz o no. Entonces, la verdad es lo que le decía, doctor. Creo que pudiera ser una buena herramienta y algunos la utilizan, pero sí también se podría prestar a este... Claro, claro, sí, definitivamente. Entonces, yo creo que como en toda área, ¿no? Pues sí, hay algunas cuestiones que pueden ser muy cuestionables, pero pues por la experiencia que yo tengo y el conocimiento de muchos colegas, creo que la mayoría intentamos hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y que todo quede, por supuesto, con la mayor certeza y seguridad para las personas. Pero claro, seguramente habrá como en todos los gremios, ¿no? Y demás, pues, que pueden pasar este tipo de cosas. Pero sí, ahí queda el tema del certificado médico. Creo que por un lado se pudiera transgredir, ¿no? Y pudiéramos estar discriminando, ¿no? Por otro lado, poder ayudar, por supuesto, a darle más certeza. Y también por otro lado se pudiera poner en dudas y entonces el notario ya lo vio así como que ya no estaba tan lúcido, ¿no? Ya lo viste. Esta coparticipación para que esto fuera parte de un proceso, ¿no? En el que ustedes no es solamente que me den su certificado, no, o sea, en un ejercicio multidisciplinar estoy teniendo este asunto que va en beneficio de la persona, ¿no? Y bueno, pues obviamente yo creo que tendría que regularse eso. Sí, en definitiva, si estuviera regulado, bueno, quizá ahí uno de los dos, o más bien los dos puntos los quitamos, ¿no? De la ecuación, porque pues ya está regulado, yo lo puedo pedir, ¿no? No es como que no pueda. Y estaría regulado porque, pues justamente quizá por un criterio objetivo que pudiera ser la edad, ¿no? Y decir, bueno, pues arriba de X edad ya por una cuestión de estadística, ¿no? Y de que ya se pierden ciertas facultades mentales, pues se necesita que ya presenten el certificado médico. Pudiera ser, aunque también, claro, probablemente le restaría también
cierto valor ¿no? al procedimiento que hace el notario cuando da fe de la capacidad. Entonces, yo creo que como todo este supuesto jurídico tiene pros y tiene contras, ¿no? Entonces, habría que analizarlo de manera muy detallada para ver si pudiera entrar en este supuesto. Sí, digo, porque puede ser el que la persona ya ha llevado varios testamentos, ¿no? Pero ya es una persona de 90 y tantos años, llega el hijo y le dice, es que quiere mi mamá cambiar otra vez el testamento. Pues el notario le, oiga, tampoco se quiera pasar, ¿no? Sí, de entrada que le dijo es el que lo pida, pues ya como que Sí, es que deja mi mamá muchas quiere dudas, ¿no? cambiar el testamento otra vez. Exactamente. Pues no, o sea, 95, 98 años y su mamá quiere cambiar, pues no. Sí, 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 como digo, de hecho de que el hijo ya lo pida, pues ya deja muchas dudas, ¿no? Entonces, justamente por eso hay que tener ese cuidado y esos recaudos pues para que no suceda algo que el día de mañana esté lamentando, ¿no? Exactamente. Gracias. Bien, con esto vamos a dar por terminado nuestro evento. Antes vamos a entregar la constancia de participación. Voy a poner de pie para podérselo entregar. Maestro, a nombre de nuestra directora, de la maestra María José, le hago entrega de la constancia, agradeciéndole la atención que ha tenido con nuestros alumnos en la plática del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Qué bueno que muestran interés en estos temas tan importantes y vamos a continuar con nuestro día de actividades académicas. Muchas gracias.